Y desde que en 1947 se desató esa fiebre por los ovnis, a partir del suceso aquel que ya hemos comentado suficientemente de Kenneth Arnold, sobrevolando pues a Mount Rainier, ayudando a buscar un avión perdido, y que acuñó pues inclusive el término de platillo volante, como ya suficientemente hemos contado. A partir de ahí, los avistamientos y los testimonios se fueron sucediendo como desgranando una mazorca. Pero resulta que como era una época en la que recién había culminado la Segunda Guerra Mundial y apenas estaba empezando a insinuarse esa terrible Guerra Fría, recordarán ustedes pues la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall, la forma como los comunistas que habían tendido, según Churchill, así lo acuñó él, el famoso telón de acero, y que habían dividido prácticamente a Europa en dos bloques, uno comunista y el otro occidental, o imperialista si se quiere hablar en esos términos, y que inclusive no permitían la asistencia de los berlineses, que habían quedado como en una especie de bolsón del que no podían salir ni podía entrar absolutamente nadie, porque rodeados era imposible que pudiera llegar ayuda de Occidente, y esta era una medida de presión también pues para que la Unión Soviética pudiera echarse al bolsillo a Alemania entera, y Estados Unidos no lo permitió. De ahí vino pues ese famoso Plan Marshall y todo lo que se quiera. Decíamos que se insinuaba esa Guerra Fría tan terrible que logró un precario equilibrio sobre el poder nuclear que ambas potencias tenían, en principio Estados Unidos, después de la explosión de Hiroshima y Nagasaki, y cómo fue desarrollando y perfeccionando la bomba atómica, hasta que en 1949 los soviéticos recibieron la información de cómo hacer una bomba atómica, y entonces se equilibraron las fuerzas. Pero en ese lapso, entre 1945 y 1949, todo el mundo tenía los nervios de punta, y en esa oleada de desconfianza aparece este fenómeno ovni, que, como decíamos, a partir de 1947 desató una verdadera fiebre, quizás equiparable a la famosa fiebre del oro en California en 1848, pero esta pues no iba detrás de ningún oro, sino de algo que era supremamente novedoso, los famosos extraterrestres. Y entonces los gobiernos de ambos países, en vista de que esto estaba sucediendo, y si bien es cierto ocurre un hecho aislado, vaya y venga, si sucede en dos oportunidades pues puede ser una coincidencia, si se da en tres oportunidades, lógicamente que la ley de probabilidades se amplía, pero cuando ya son tantos los casos, necesariamente tiene que aflorar la preocupación, y mucho más una preocupación basada en su propia inseguridad, dado que si el fenómeno que ya se había convertido en noticia y fiebre se estaba presentando de esa manera, y que era algo que ellos no podían controlar. Recuérdese que después del caso de Kenneth Arnold vino un suceso que, si bien es cierto, tuvo publicidad en su momento, el gobierno de Estados Unidos rápidamente lo borró, que fue el caso del capitán Mantle, a quien enviaron a perseguir unos supuestos ovnis, y después de ir en el avión, diríamos, más veloz que tenía en ese momento el gobierno de Estados Unidos, desapareció de los radares. Iba en persecución de unos ovnis, y luego de desaparecer de los radares y no existir ninguna comunicación con él, dieron por sentado que se había estrellado en alguna parte, y en efecto fueron a buscarlo por la región sobre la que supuestamente estaba volando, y encontraron que el avión, diríamos, se había estrellado a la velocidad que llevaba. Si uno dice, bueno, fue contra una montaña, vaya y venga, pero resulta que encontraron las partes del avión diseminadas en un radio de más de 50 kilómetros, y que eso solamente podría haber sido producto de una colisión a una altísima velocidad para que se diseminaran sus partes de tal forma, pero no había ningún obstáculo natural. De acuerdo con lo que concluyeron algunos estudiosos, los ufólogos de la época, es que se estrelló contra una especie de pared invisible o un campo magnético que no le permitió avanzar en pos de aquellos que ya eran fugitivos, los famosos ovnis. Eso se tapó muy rápidamente, y esto ya nos da una idea de la preocupación que existía entre los gobiernos sobre esa vulnerabilidad que era evidente ante algo que ellos no podían controlar, que ni siquiera podían entender, que ni siquiera podían intuir de qué se trataba y cómo funcionaba. Y aceptar esa vulnerabilidad significaría ni más ni menos signos de debilidad frente a la otra potencia hegemónica, en este caso frente a la Unión Soviética, y esto, a decir de los políticos de la época, podría alentar alguna bravuconada de la Unión Soviética y de pronto verse envueltos en un conflicto que obviamente incluiría bombas atómicas. Preocupados por esto, el gobierno de los Estados Unidos lo presidía en aquella época Harry Truman,
que fue uno de los presidentes, pues yo creo que pasó a la historia con un INRI que nadie se lo podrá quitar, y además muy bien ganado, porque fue el que autorizó la detonación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y entonces él, visiblemente preocupado, porque asumía que lo que estaba ocurriendo no era otra cosa que una avanzadísima tecnología que podría poseer la Unión Soviética, y mediante esa avanzadísima tecnología ya habrían concebido y fabricado aviones y armas que no podrían ser controladas ni neutralizadas por los Estados Unidos. Entonces él conformó una comisión para la cual invitó a su gran amigo John Rockefeller, y esta comisión se llamó la Comisión Majestic 12 inclusive, y les encomendó la tarea a los miembros de esa comisión de estudiar este fenómeno de reciente aparición, pero lo suficientemente preocupante como para no dormir tranquilo, porque además asumía que eso induciría además a despertar mayor entusiasmo entre aquellas fuerzas que estaban camufladas en la sociedad norteamericana y que tenían tendencias izquierdistas. Era la misma época en la que Joseph McCarthy, el famoso senador de los Estados Unidos, ya estaba persiguiendo brujas, estaba persiguiendo a todo aquel que oliera comunista, y acuérdense que eso fue una expurgación impresionante que hizo o acabó con las carreras de muchos pintores, escritores, actores, directores de cine, y algunos de ellos tuvieron que exiliarse, como fue el caso, por ejemplo, de Charles Chaplin, entre otros. En un ambiente tan supremamente tenso, una comisión de estas características era justificada desde la perspectiva de Truman, un anticomunista furibundo, porque probablemente era la Unión Soviética la que estaba detrás de todo este fenómeno. Se conformó la comisión en cuestión, la Comisión Majestic, que se supone debía investigar todos los avistamientos y todos los testimonios que tuvieran que ver con ese recién aparecido fenómeno de los ovnis, y para ello obviamente que tuvieron que destinar un sitio como base, y para entonces había ya pues algunas bases muy pero muy resguardadas, celosamente custodiadas y mantenidas en secreto, en principio la misma que había albergado todo el proyecto Manhattan, es decir, aquel proyecto mediante el cual se pudo fabricar la bomba atómica. Estaban las bases de Wright-Patterson y otras tantas que se suponía estaban al resguardo de las miradas indiscretas, y allí descansaba prácticamente toda la tecnología nuclear. Se había escogido obviamente Nevada, cuyo desierto es básicamente un paraje tan inhóspito que por su naturaleza misma repele a cualquier visitante, es decir, cualquiera que pretendiera, por lo menos en aquella época, ir a caminar por Nevada o tratar de establecerse en Nevada, seguramente sería disuadido por el ambiente hostil, por la carencia de agua y por tantas cosas. Era un desierto, y entonces era el sitio ideal para montar una base de estas características. Pues bien, empezaron a operar los de Majestic 12, pues orientados por Nelson Rockefeller, y allí se habían integrado generales de la Marina, del aire, del ejército de los Estados Unidos. Estaba J. Edgar Hoover, director del FBI, estaba el director de la incipiente CIA, que entre otras cosas fue justamente en esta época y al influjo de las investigaciones extraterrestres, más que como una agencia de seguridad para contener los avances del comunismo, pero obviamente que iba camuflada con esa misión. Es decir, se supone que era contener el comunismo, pero realmente lo habían concebido era para tratar de dilucidar el secreto de esos ingenios volantes que ellos no podían entender. Pues bien, comenzó a funcionar entonces Majestic, pero con su funcionamiento no se neutralizaron los avistamientos ni los testimonios, sino que recuérdese que 47, 48, mejor dicho, del 47 al 53 fue muy, muy abundante el fenómeno ovni, la aparición de ovnis, y en ese lapso es en el que justamente aparecen supuestamente varios ingenios extraterrestres, varios UFOs estrellados, y dentro de ellos, naturalmente alienígenas muertos. Se dice inclusive que hubo uno que fue sobreviviente y que logró sobrevivir unos 2 o 3 años más, y al final de cuentas, por el año 52 tal vez, murió de una enfermedad natural para él, pero extraña para los terrestres. Se dice que murió de algo que no pudieron tratar los médicos terrestres, entre otras cosas,
A decir de algunos que estudiaron el fenómeno en su momento, un ser como estos vivía a partir de la síntesis de la clorofila. Es decir, que ese era su verdadero alimento, que lo tomaba precisamente de la naturaleza y del sol, y esa síntesis de la clorofila era la que le permitía vivir, y por lo tanto ni siquiera médico tuvo, sino que nombraron un botánico muy famoso del momento, dizque para que lo atendiera, y creo que es el primero que se puede considerar un exobiólogo, de apellido latino inclusive, pero no lo recuerdo en este momento, y entonces fue el que lo trató, pero entre tanto los otros alienígenas muertos, porque se está hablando de hasta 64 alienígenas, y de poco menos de una docena de UFOs estrellados, entre los cuales el famoso de Roswell y otros por ahí cerquita, casi todos concentrados en Nuevo México, en Texas. Cada vez que se daba un evento de estos, inmediatamente llegaba el ejército y hacía una operación rastrillo, recogía absolutamente todo, alejaba a los civiles, ordenaba que todo el mundo mantuviera el silencio, inclusive se articuló una campaña de desinformación para hacerle saber al público que no eran otra cosa que esas manifestaciones, no eran otra cosa que globos sonda y cosas por el estilo, y con eso simplemente alejaban las miradas curiosas de esto que ya para entonces tenía preocupado, sino también cautivado al inmenso público. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. El gobierno había decidido que tenían que mantener en silencio y silenciar a quienes hablaran un poco de más sobre este fenómeno ovni, y por lo tanto esa campaña de desinformación de la que estaba hablando. Y entonces, en adelante, es decir, a más de estos alienígenas, supuestos alienígenas muertos, del incidente Roswell, de todos los avistamientos, se fue conformando un gran dossier por parte del gobierno de los Estados Unidos con toda esa recopilación de información, y ya a partir del hecho de que aparentemente, de acuerdo con lo que dicen pues quienes han investigado a fondo este suceso, ya interesados no solamente en el fenómeno, sino también curiosos, supuestamente por la forma como se desplazaban, qué tipo de energía y de combustible usaban los alienígenas, cómo hacían inclusive para cambiar abruptamente de dirección. Todo esto lo que entrañaría era una tecnología de aeronavegación impresionantemente adelantada. Obviamente que no era solo curiosidad lo que los motivaba, sino conocer esos secretos para aplicarlos militarmente. Y entonces abrieron un sitio que ha pasado a la historia como uno de los más famosos, sigue existiendo y sigue estando rodeado de esa aureola de misterio tan impresionante que es la famosa Área 51. Resulta que en esta Área 51, que entre otras cosas es un complejo en el desierto de Nevada, y que se supone, a pesar de que en la superficie simplemente se ve como si fuera, dijéramoslo, un silo, un hangar, una edificación ahí, dijéramoslo, austera, como si fuera un depósito grande, parece que la verdadera construcción es subterránea y que tiene hasta 7 niveles. Y a decir de quienes trabajaron allí y han trabajado allí, es una verdadera ciudad bajo la tierra, dividida además por niveles de acuerdo con la seguridad que debe dársele a cada uno de los niveles. Hay sitios a los cuales no tienen acceso inclusive quienes trabajan en ese complejo, y que se encuentran muy bien resguardados, muy bien distribuidos, y a los que se puede entrar solamente como si se entrara a través de una caja fuerte con una clave, lo cual ya es pues suficientemente común, pero en aquella época era una tremenda novedad, y aparte un dolor de cabeza para que no fuera violada esa seguridad por parte de personas que ellos no estaban interesados que conocieran. Inclusive se habla de que Majestic, por ejemplo, ese grupo solamente le rendía información a un grupo muy pequeño que ni siquiera el presidente de Estados Unidos tenía acceso a él, sino que eran los máximos jerarcas de la seguridad nacional, y eran 2 o 3 que no solamente recibían la información, sino que ordenaban qué era lo que había de hacer. Y después de Truman, a los presidentes que siguieron, a ellos los ignoraron olímpicamente y trabajaron simplemente como una rueda suelta, y a la que no tenía acceso ni la Marina, ni la Fuerza Aérea, ni el Pentágono, ni nadie. Era algo, pero muy, muy, muy secreto y con características de logia. Pues bien, al parecer, a estos alienígenas y a las naves que se cayeron, y como característica, como un patrón común, estas naves casi que no sufrieron ningún daño, porque están hechas de un material que es irrompible, que es resistente al fuego, resistente a los golpes, resistente al agua, resistente a todo, a las abolladuras, a las colisiones, lo que sea.
Y entonces la mayor parte de ellos supuestamente se encuentran todavía intactos ahí en el área 51, aunque al parecer algunos de ellos han sido trasladados a otros refugios todavía más sofisticados, porque con el paso del tiempo, con los mismos fondos con los que funcionaba Majestic, hicieron otros refugios especiales, y que para justificarlos ante el Congreso de los Estados Unidos simplemente decían que eran unos refugios para la protección del presidente en caso de guerra, o para la protección del Senado, o para la protección del vicepresidente o de la Corte Suprema, y que con eso lógicamente obtenían no solamente los recursos sino permiso para trabajar discretamente y sin que nadie se diera cuenta de qué era lo que realmente estaba pasando. Ya llevado a tal nivel de secreto las actividades que estaban desarrollando para desentrañar el misterio de los ovnis, hizo que se fuera formando como una especie de logia o de casta, o dijéramos lo de núcleo muy cerrado para manejar todo esto. Sin embargo, acuérdense que se filtraron pues algunas informaciones, porque de ahí se derivaron varios subgrupos, uno que era el Grunge, otro que fue el Sigma, el Proyecto Libro Azul, que entre otras cosas fue o terminó siendo un libro en el que se publicó una buena parte de la información, no la más trascendental, pero sí pues información sobre el manejo que el gobierno de los Estados Unidos había dado al problema de los ovnis y a los avistamientos y los testimonios. Y ese libro una vez fue editado, porque eso fue algo que alguien se filtró y sacó toda esa información y publicó el libro Blue Book, que inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos recogió. Pero resulta que esa campaña de desinformación no era suficiente para mantener a raya la curiosidad pública, y mucho menos a los medios de comunicación. Entonces cuentan que se conformó un grupo llamado Los Hombres de Negro. A propósito de los Hombres de Negro, estamos hablando de este tema porque don Jorge Ayala nos ha solicitado que habláramos un poquito sobre los Hombres de Negro, pero vamos a aprovechar también para darle las gracias a las personas que nos siguen enviando sus correos electrónicos, muchísima gente y solicitándonos temas, y vamos a tratar de darles gusto. Saludemos a don Jorge Ayala, don Javier Lupas, Héctor Javier Ortiz, Ana Cristina, Mauricio Piñeros. A algunos no damos los apellidos porque simplemente son correos electrónicos y no aparecen los apellidos. José A. Jiménez, Sara Alejandra Fernández, Marta Cortés, Jonathan Córdoba, Milena, a Gabriela Ayala, Ramón Patrón, Jorge Corredor, don José Ignacio Ovalle, a Gladys, es decir, a todos ustedes muchísimas gracias. Vamos a darles gusto en la medida en que podamos, pero será en la medida en que podamos. Y entonces, retomando esto, aparecieron pues los famosos Hombres de Negro. Se supone que para entonces, y de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, es decir, bueno, yo no voy a entrar aquí a hacer juicios de valor, simplemente voy a contar los hechos. Se supone que ya esa comisión Majestic 12 había logrado entrar en contacto con algunas civilizaciones extraterrestres, porque inclusive hay una historia según la cual hubo un momento, si no estoy mal, por ahí 1947, no, un poquitico más adelante, no recuerdo, entre el 47 y el 50, hubo un momento en que una enorme cantidad de naves nodrizas de civilizaciones extraterrestres se parquearon, y lo digo entre comillas, alrededor del planeta Tierra, y formaron casi que un cinturón a nivel del ecuador del planeta Tierra. No se sabe cómo ni quién es, pero obviamente ahí estaba John Rockefeller. Adelantaron contactos, o sería a través de los alienígenas que encontraron, tal vez del que estaba vivo, en fin. Lo cierto es que hicieron contacto con estos alienígenas, y una comisión de ellos vino, los visitó y se sentaron a hablar. Entonces dijeron: los que estamos aquí alrededor es que queremos simplemente proteger a este planeta de lo que se les viene encima, y que es ni más ni menos que una conflagración nuclear. Yo creo que fue por la época en la que se presentó la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la crisis de los misiles en Cuba, o sea, en octubre de 1962. No sé si fue un poco antes o un poco después, pero fue por esa época. Pero al mismo tiempo también hablaban de que estaban en plan de protegernos de una civilización extraterrestre cuyo planeta se estaba muriendo, y ellos no tenían a dónde llegar, y que tenían planes como para invadir la Tierra, acabar con esta raza y apoderarse de nuestra Tierra para poder vivir ellos, porque estaban a punto de perecer como civilización. ¿Hasta qué punto sea esto cierto? No sé. Por eso decía que no quiero hacer juicios de valor, sino simplemente contar los hechos, como siempre lo hacemos. Bueno, porque entonces se llega a un acuerdo con estas civilizaciones extraterrestres, y se les hacen algunas concesiones. Se arma una base especial, que esa sería el Área 51.
pero también otras bases, alguna de ellas en la Antártida, y que ellos podrían hacer determinados experimentos. Aún se dice que, autorizados por el gobierno de Estados Unidos, podrían secuestrar un número limitado de ciudadanos del mundo, hacer con ellos algunos experimentos, pero devolverlos sanos y salvos a sus sitios de origen, sin que hubiese ninguna secuela ni consecuencias de los exámenes que ellos hicieran. Lo mismo podrían hacer con los animales, con muestras vegetales. Pero yo creo que esto pertenece más como a la febrilidad de algunos supuestos ufólogos, que obviamente pretenden hacer esto mucho más espectacular, pero bueno, en gracia de discusión aceptémoslo. Y he dicho todo esto antes de hablar de los hombres de negro, porque supuestamente ese comando de hombres de negro estaría compuesto no solamente por agentes especializados, ustedes recuerdan la famosa serie Archivos X, agentes como de ese tipo, y acompañados de algunos extraterrestres. Pues resulta que estos supuestos hombres de negro, los extraterrestres, tendrían una complexión física exuberante, serían hombres muy altos, de un cuerpo muy atlético, de rostro tipo caucásico, de pómulos fuertes, de ojos grandes y saltones, regularmente resguardados tras gafas oscuras, y como característica, por eso se les llaman los hombres de negro, vestidos de negro, sombrero, traje, muchas veces gabardina, gabán, corbata, eso sí, camisa blanca y el resto de la vestimenta negra, y algunos podrían parecer inclusive vestidos con tendencias pasadas de moda y que ya no se usan, y habitualmente en carros grandotes, modelos viejos de esos años 50 o un poco más, o de los años 60 más acá, en todo caso carros viejos, pero siempre como característica los carros tan pulcros y tan bien tenidos, que dicen inclusive que era como si acabaran de salir de la concesionaria, absolutamente nuevos, lo mismo que sus trajes, y muy pulcros ellos también, muy atildados, muy señores, muy puntuales en lo que preguntaban y nada más, sin asomo de ninguna emoción, es decir, no se ríen, no hablan fuerte, son fríos y a lo que van, al grano. Algunos con unas voces que se supone son unas voces robóticas, como sin ese tono humano, sin ese acento humano, tirando a metálicas, algunas con cierta cadencia extranjera, otras muy, dijéramoslo, muy estandarizadas o muy átonas, sin ningún tipo de tono, sino absolutamente planas, y que siempre aparecían para hurgar en los sitios de los acontecimientos sobre los avistamientos a los que se les había dado publicidad. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Regularmente estos famosos hombres de negro hacen sus visitas en grupos de a tres. Como decíamos, van en carros de modelo antiguo, pero que parecieran que acaban de salir de la concesionaria oliendo inclusive pues a carro nuevo por dentro. Y en un momento determinado se supuso que todos estos individuos eran ni más ni menos enviados de la CIA, pero como decíamos también en una parte del fragmento anterior, se asume, de acuerdo con los estudios que se han hecho, que estas eran patrullas combinadas en las que podrían estar agentes de la CIA y también extraterrestres. Obviamente que todo eso forma parte también de la imaginería popular. Pero entendiendo el gobierno de los Estados Unidos que los estaban asociando con este tipo de individuos, que no se paraban en mientes para detener a quienes ahondaban mucho más de lo normal, es decir, que pasaban de la curiosidad ya a un estudio profundo para detenerlos, y en muchísimas oportunidades, primero aparecen llamadas misteriosas, luego entrevistas directas en las que no dejan traslucir ninguna emoción, sino que simplemente van al grano y hacen las preguntas directas y puntuales, y en oportunidades simplemente amenazan, algunas veces elegantemente, en otras oportunidades pasan de una amenaza velada a una amenaza directa, y muchas de las personas que se vieron involucrados en estos hechos sufrieron accidentes extraños, murieron en circunstancias misteriosas, y como lección queda que regularmente estas personas que son abordadas por aquellos hombres de negro habitualmente o dejan de investigar o se trasladan a otro sitio, y en algunos casos
si no mueren misteriosamente, algunas veces envenenados, otras veces en accidentes que, si bien es cierto, son catalogados como accidentes, de todas formas no dejan de ser accidentes absurdos. Y en otras oportunidades algunos de ellos han enloquecido. Y hay un catálogo bien interesante de algunas de esas visitas de los hombres de negro, como la que ocurrió a un señor llamado Albert Bender, que en 1953 había adelantado una investigación bien interesante, y a partir de una entrevista que le hicieron, él afirmaba que estaba en condiciones de aclarar los misterios en torno a los ovnis, y que había dado con la solución de dónde provenían, cómo se movían y por qué se movían, qué tipo de energía y cómo eran los platillos volantes. Estos estudios que él hizo, en principio se los envió a un amigo. Esto se filtró y apareció en la prensa, o aparecieron algunos apartes en la prensa, y en alguna oportunidad recién se había filtrado esta información, aparecieron unos hombres de negro, y ellos llevaban el material manuscrito, el auténtico, pues el original, ese material, lo traían ellos en sus manos, y aparentemente el que le había sido enviado a su amigo por parte de Bender nunca llegó a su destino y fue interceptado justamente por estos que aparecieron con ese material auténtico. Y cuando llegaron donde él, le dijeron abiertamente: usted es el único que ha dado con la respuesta a todo esto. Y a más de ello le añadieron algunos detalles, algunos elementos que no le ajustaban en el rompecabezas de Bender, y lo asustaron diciéndole: bueno, ya sabe lo suficiente, es el momento de que pare, si no quiere que a su familia le pase algo y que a usted también. Pues lo asustaron de tal manera que se cuenta que se enfermó y que en varios días, como dicen las abuelas, no probó bocado. A partir de ese momento, él cambió, no quiso volver a hablar de los ovnis con nadie, y terminó escribiendo un libro, pero mucho más adelante, llamado Los platillos volantes y los tres hombres. En él incluyó pues algunas informaciones, pero realmente las informaciones que incluyó, más que aclarar el misterio, lo que hicieron fue embrollarlo muchísimo más, complicó mucho más las cosas. Aunque dejó entrever que él, por medio de un viaje astral que llaman, había estado en una base de platillos volantes situada en el Antártico, el tono con el que escribió el libro y la información que contenía antes de esta conclusión ya era suficientemente confuso, ese material, como para que nadie le creyera, y aparentemente él lo hizo de manera deliberada, no solamente a petición de esta gente, sino también para preservar su familia y preservarse él mismo. Pues él poquito a poco se fue escondiendo y pasó al misterio Albert Bender. Posteriormente murió en circunstancias extrañas. Algunos dicen que un incendio en su casa, otros dicen que de un accidente automovilístico muy absurdo, y otros afirman que murió de una enfermedad fulminante, pero algunos de los que investigaron el asunto afirmaban que tras hacérsele la autopsia encontraron que había sido envenenado. En fin, son varias las versiones, pero nunca se supo realmente qué pasó con Albert Bender. Otra de las visitas que hicieron ellos fue una señora llamada Katy, el apellido no se conoce mucho, que estaba en Nueva Zelanda y había dado a conocer que llevaba consigo unas fotografías de unas antenas misteriosas que se estaban instalando de una manera muy simétrica en la zona donde vivía, y que ella afirmaba eran simplemente antenas para conectarse con los extraterrestres. Pues resulta que tres hombres llegaron, se sentaron en una mesa cercana, y uno de ellos se levantó y vino a conversar con ella, y la información y las fotografías que tenía la señora esta, las tenía sobre la mesa porque estaba esperando a alguien con quien habría de comentar este asunto. Pues el hombre de negro trató de que ella le pusiera en el sobre un nombre y una dirección donde la pudieran localizar, y ella se negó en redondo. Asustada se disculpó y subió a su habitación. Cuando volvió a bajar para poner sus fotos en la caja fuerte, ya no había nadie en la recepción. Y al preguntarle a la muchacha de la recepción cuándo se habían ido estos, ella le dijo que nadie se había marchado y que ahí no habían estado esos tres hombres de los que ella hablaba. Pues resulta que ella entonces guardó las fotografías en la caja fuerte del hotel, y al otro día las fotografías no estaban. Así las cosas, ya los hombres de negro adquirieron cierta fama, y se cuentan cosas como, por ejemplo, que un investigador que estaba trabajando precisamente en este sentido, lo visitaron en su trabajo y le pidieron que abandonase esa investigación, pues porque supuestamente se estaba acercando demasiado y a ellos no les convenía. Y él le dijo: no, yo pienso dejar esto y no hay ningún problema. Se despidió de ellos, ellos salieron de su oficina, y él inmediatamente trató de corroborar que en efecto se habían ido. Cuando abrió la puerta de su oficina, a través de un pasillo, no había nadie en el pasillo.
y no habían transcurrido 5 segundos entre la salida de los individuos y la apertura de la puerta por parte de este señor. Pero lo que más le sorprendió a él era que la atmósfera, pues el sitio estaba impregnado como de un olor dulzón, que es el que queda después de una descarga eléctrica. Realmente la identifican ese olor dulzón con el ozono, y nada más, no había absolutamente nada más. Y así como muchos otros casos. Uno de los notables también es el caso de Edward Christiansen en Wildwood, en New Jersey, en 1967, en enero. Él había estado también haciendo investigaciones y contando cosas, cuando un hombre de aspecto muy extraño tocó a su puerta y le dijo que él pertenecía a una oficina que localizaba herederos perdidos y que era posible que él hubiera heredado mucho dinero. Se puso a conversar con él, lo describía posteriormente como un hombre de uno con 90 y tanto, hombros muy anchos, muy atlético, y que a juzgarlo a primera vista podría pesar más de 100 kilos, mucho más de 100 kilos. Llevaba un abrigo largo de tela fina y llevaba un gorro de estilo ruso, y que cuando se lo quitó descubrió la cabeza muy pronunciada pero ovalada, con el pelo cortado al rape, pero es decir, casi como cepillo. Y en la parte superior, en la coronilla, había como una especie de círculo que parecía que allí no crecía el pelo, en esa parte de la cabeza del individuo, que tenía los ojos un poquito saltones, y uno de ellos parecía vidrioso, como si fuera un ojo de tuerto, por decirlo de alguna manera. El perro de este señor inmediatamente se puso agresivo, y el tipo simplemente lo miró e inmediatamente el perro se echó, como si hubiera recibido una orden perentoria de que dejara de ladrar. Pues empezó a hacer una serie de preguntas personales sobre este señor Christiansen, a él mismo, claro. Y él decía posteriormente que la voz era una voz muy metálica, que parecía como si fuera la que, pongámoslo en términos de hoy, como esas voces que uno escucha de muñecas electrónicas, pues, o de robots, que regularmente están en conmutadores, que lo van indicando a uno hacia dónde debe irse a punta de numeritos, si tal cosa marca el 1, si tal cosa marca el 2, así, una voz supremamente fría y átona. Y cuando él se sentó, porque le invitaron a hacerlo, él y su hija Connie observaron que la ropa le quedaba corta, el dobladillo del pantalón le quedaba muy alto, y que se podía ver parte de la media, pero también un pedacito de piel. Pero lo extraño de esto es que de la piel, que era de un tono verdoso grisáceo, entre la media salía como una especie de cablecito, como si tuviera una cisura un poquitico arriba del tobillo, y por ahí penetraba dentro del cuerpo. Él tenía un aspecto pálido y enfermizo, cuentan, y tenía una apariencia supremamente singular, y de pronto él se fue enrojeciendo, y cuando le ofrecieron de tomar algo, él dijo que no, que dentro de unos minutos, que él diría cuántos, iba a pedirles un vaso de agua. Y se fue enrojeciendo el rostro, y la piel del rostro más bien tirando como a rubicundo, que llaman. Y al cabo de un tiempo parecía como que el individuo se encontraba mal y tendía a desmayarse. Pidió el vaso de agua y se tomó una cápsula amarilla grande, e inmediatamente recuperó su aspecto normal y también como su compostura. Pues resulta que al cabo de un momentico él se despidió, se fue, y cuando salió de la casa, los esposos se quedaron mirando a través de una cortina velada que dejaba ver lo que había en el exterior, y observaron cómo el tipo se puso la mano como si fuera un teléfono, como si estuviera haciendo una llamada, y en cuestión de instantes apareció un carro Cadillac negro, de un modelo antiguo, pero parecía nuevecito, y llegó en silencio. No se sentía el motor, sino que el motor parecía apagado y las luces estaban apagados. El individuo entró en el carro y se fue. Lo interesante de esto es que la posición de la mano, intentando hacer como la figura de quien está llamando por teléfono, ni más ni menos lo envía a uno inmediatamente a pensar que él pudo estar hablando por lo que hoy conocemos como un teléfono celular, que en aquella época era imposible que existiera. Bueno, la cuestión pasó, y unos días después el señor Christiansen recibió una llamada en la que le decían que ya habían localizado al verdadero heredero y que no era precisamente él. Después de esto, los hombres de negro llegaron otra vez y lo abordaron para preguntarle qué estaba haciendo él con las investigaciones, y estas investigaciones hacia dónde conducían. Pero lo extraño de todo este cuento era que el señor Christiansen, que ya había tenido varios, dijéramoslo, contactos, tuvo uno que fue supremamente curioso. Resulta que iba por una carretera en su carro, ya tarde la noche, hacia su casa, y de pronto
en medio de la oscuridad, pues él es decir, con los faros del carro prendidos, de pronto al salir de una curva y entrar a una recta, se encontró a boca de jarro con un aparato metálico circular que se había posado en la carretera y no tuvo tiempo de frenar, sino que se chocó con él. Y apenas se chocó con él, su carro se abolló, pero la cosa más impresionante, pues eso le volvió nada el guardafango, le arrugó pues la trompa del carro, y el aparato en cuestión simplemente levantó el vuelo como si nada hubiera ocurrido, y entonces él se bajó a mirar qué era lo que le había pasado a su carro, y cuando se detuvo así con una linterna mirando en la carretera, encontró como un trozo de metal de más o menos unos 20 centímetros de largo por unos 15 de ancho, y que él lo cogió y era como una especie de tela muy flexible, pero era supremamente fuerte, resistía el fuego, los golpes, los choques, los martillazos, las tijeras no le entraban. Es decir, ese pedacito de tela o de ese material fue el que él llevó a un periódico, hizo que lo fotografiaran, y a partir de eso, que publicaron esa parte, fue que aparecieron también los hombres de negro. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. El concepto de los hombres de negro sea relativamente reciente y que se asocie más con el fenómeno ovni que otra cosa, pues hay algunos estudiosos, entre los cuales Louis Pauwels y Jacques Bergier, los autores de un delicioso libro que se llama El Retorno de los Brujos, de la Rebelión de los Brujos y otras tantas obras, en las que ellos despiertan a sus lectores alrededor de otro mundo que existe y que, aunque está ahí, nosotros no lo conocemos precisamente por falta de información. Y entonces ellos llegan a afirmar, y a ellos se han unido otros tantos que también, siendo estudiosos, han sentido esa presión de cerca. Afirma, por ejemplo, Pauwels, que en muchas conferencias en las que se ha hablado sobre ovnis, sobre alquimia, sobre la masonería, sobre la francmasonería, sobre el rosacrucismo, cuando se ha hablado sobre los templarios, sobre el Santo Grial, sobre todas estas cosas que han suscitado tanto interés en los últimos tiempos. Regularmente en esas conferencias apunta Pauwels que siempre ha encontrado a unos individuos de aspecto extraño y que regularmente visten de negro. Y entonces se remite en un estudio que ha hecho algunos testimonios de hechos que diríamos han sido de capital importancia en la historia de la humanidad, y que esos hechos han estado o dirigidos, signados o de alguna manera teniendo como testigos precisamente a estos hombres de negro. Nosotros iremos de nuevo sobre esta historia porque en alguna oportunidad ya hablamos de ello, pero nos han solicitado otra vez que volvamos a hablar sobre esto. Pero quiero así simplemente mencionar de paso el que recordarán ustedes la Biblioteca de Alejandría, fundada por Demetrio de Falera en la dinastía de los Ptolomeo en Alejandría. Resulta que data de el 283 antes de Cristo, más o menos, 282 antes de Cristo, y que luego de esto, tras recopilar toda la ciencia y el conocimiento de los griegos, llegó un día Julio César, por allá en el año 46 o 47 antes de Cristo, pocos años antes de morir, llegó a Alejandría, y afirman algunos que iba en busca de unos textos que eran supremamente interesantes que estaban en la biblioteca de Alejandría. Y se recordará que a él se le señala como uno de los destructores de la biblioteca de Alejandría. Al parecer hubo tiempo de que se salvaran muchísimos documentos. Imagínense ustedes con todo el conocimiento griego. Sin embargo, él logró arrasar con una parte de la biblioteca de Alejandría y parece que se llevó otros textos que eran supremamente raros, entre ellos el libro de Tot, que se asocia también con el de Hermes Trismegisto, y otros textos que hablan, es decir, del origen de las civilizaciones en el planeta Tierra y de avanzadísimas tecnologías. Lo interesante de esto es que al parecer a Julio César lo acompañaban también unos individuos que vestían de negro, obviamente a la usanza de esa época, pero eran de negro, y parece que eran quienes lo estaban asesorando para poder escoger aquellas obras que debían desaparecer, porque hipotéticamente eran obras peligrosas que tal vez en manos de personas irresponsables podrían conducir a la destrucción del mundo o a la destrucción de esa sociedad. Y yo lo pongo en estos términos, probablemente no, pero si a Julio César o a sus legiones o a gente de aquella época le hubieran enseñado cómo hacer un ametrallador, ustedes saben lo que habría ocurrido en ese momento y cómo el Imperio Romano habría arrasado, asolado prácticamente con todos los pueblos a los que sojuzgó. Pero lo que yo estoy diciendo no es sino una elucubración mía, no es nada más, pero lo quiero poner simplemente como ejemplo. Pero también se habla de que cuando el tristemente célebre, en este caso notorio, Heróstrato,
quemó el templo de Diana en Éfeso en el 356 a.C., justo la noche en la que nació Alejandro Magno. Al parecer a este lo acompañaban también unos hombres de negro, que no sé prevalidos de qué interés, porque el monumento a la hora de la verdad no representaba ningún peligro, excepto, como dicen algunos iniciados, que el templo representara de manera alegórica, en su forma, representara algún tipo de conocimiento escondido de una ciencia o cosas por el estilo. Quien desentrañara tal vez un secreto de estos podría también poner en peligro toda la sociedad ateniense o todos los pueblos del Ática. Remontándonos en el tiempo más hacia acá, se cuenta que cuando Felipe IV el Hermoso quemó a Jacques de Molay y a sus dos compañeros en octubre de 1314, en la ejecución de ellos estaban presentes también hombres, obviamente vestidos a la usanza de la época, pero de negro y supremamente extraños, como corroborando que en efecto sí los estaban a ellos ejecutando. Y todo parece indicar que con Jacques de Molay y sus compañeros se iban a la tumba conocimientos valiosísimos sobre alquimia, una ciencia que es la precursora de la química moderna, y que en su momento era considerada no solamente esotérica, sino también diabólica y todo lo que se quiera. Pero lograr conocer la mecánica o cómo funcionan los elementos como los conocemos hoy suficientemente, que un átomo o un neutrón, no un átomo, sino unos neutrones o unos protones que pasan de uno a otro pueden variar un elemento y convertirlo en otro totalmente distinto. Recordemos, por ejemplo, que el diamante y el grafito se diferencian simplemente por el número de protones o de neutrones, y son exactamente lo mismo, simplemente el diamante es un carbón, pero que en aquella época conocieran eso los alquimistas significaría acabar con la economía de todo el mundo y cosas por el estilo. Y parece que allí hubo hombres de negro. Cuando comenzó la Revolución Francesa parece que hubo hombres de negro. Y así por el estilo. Podríamos seguir mencionando muchos otros casos que han sido coyunturales en la historia del ser humano y que por X o Y circunstancia, esos mismos hechos, esos sucesos, se pueden convertir en sí mismos en unos hitos que puedan cambiar toda la concepción del mundo. Entonces, la peligrosidad que pueden entrañar estos eventos, que potencialmente pueden desarrollar tecnologías o armas o cosas por el estilo, para la destrucción misma de la humanidad, ahí han estado presentes esos hombres de negro para tratar de impedir que eso se desarrolle. Se dice inclusive que cuando Galileo Galilei fue sometido a ese juicio por la Inquisición, a su juicio asistieron hombres de negro, y que cuando él se tuvo que retractar, diciendo que no era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, sino que el Sol giraba alrededor de la Tierra, parece que los hombres de negro se mostraron muy satisfechos, y que fueron los que a la hora de la verdad exigieron que a él se le obligara a abjurar de lo que él creía, y que lo llevó posteriormente a decir cuando ya iba de regreso, tras el cierre del juicio, Eppur si muove, y sin embargo se mueve. Y así por el estilo. Ah, bueno, se me olvidaba otro. Se dice que cuando los hermanos Wilbur y Orville Wright lograron elevar una máquina más pesada que el aire, que fue el comienzo de la aviación, en Kitty Hawk, en Estados Unidos, el 17 de diciembre de 1903, en los días previos y en los días posteriores, fueron acosados permanentemente por hombres de negro, y que estos hombres de negro llegaron a amenazarlos, hasta el punto de que ellos, en un momento determinado, pensaron hasta en separarse para preservar, cada uno por su lado, los secretos que ya conocían para elevar algo más pesado que el aire, y que si uno de los dos moría, pues el otro podía preservar ese conocimiento. Se dice que ahí estuvieron los hombres de negro. Y uno podría pensar, bueno, ¿y ahí qué peligro entrañaba? Pues hombre, la aviación ha sido un salto impresionante en la tecnología de nuestra humanidad, pero también la aviación ha sido causa de las muertes de cientos de miles de millones de personas con los bombardeos que desde el aire se han hecho. Y recuérdese que la aviación empezó a utilizarse como arma de guerra por Italia en 1911 en Etiopía, y ya en la Primera Guerra Mundial fue una de las armas que inclinó la balanza a favor de los aliados, ya como una verdadera arma de guerra. Ni qué decimos de la Segunda Guerra Mundial y de todos los conflictos que se han derivado de estos, que son en principio quizás las causas de aquellos. Uno dice, bueno, puede ser para bien o puede ser para mal. Eso depende de en las manos de quién pueden caer estos secretos y estos conocimientos. Lo cierto es que estos hombres de negro
parece que nunca han parado de actuar y que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. A decir de algunos, son simplemente individuos que se integrarían, y esto lo afirma también en uno de sus escritos Jacques Bergier. Dice que probablemente podrían pertenecer como a algo así, como una especie de grupo élite de una policía avanzada, de una policía galáctica avanzada, que está permanentemente patrullando toda la galaxia para poder determinar en qué parte y cuál civilización, dando por descontado que existen muchas, se están adelantando no solamente a su proceso evolutivo normal, sino que con ello están precipitando su propia destrucción. Entonces podría parecer una policía intergaláctica que funge de guardiana de la seguridad y de la perpetuación de las especies, lo mismo que de la perpetuación de los planetas. ¿Qué hay tan de cierto en esto? No se puede afirmar si en efecto proceden de otros sitios del universo, pero sí se puede afirmar con certeza que han actuado. Sino que lo diga Morris Jesus Ketchum, que fue el hombre que escribió sobre el famoso experimento Filadelfia en el que se desapareció un barco y lo hicieron aparecer en otro lado en 1943.